Quisiera empezar con una pregunta. Bueno, no con una pregunta. Los seres humanos somos muy interesantes, complicados, difíciles, aunque podamos decir es que no es nada complicado, mi vida es sencilla. No, la verdad es que a veces ni nosotros nos entendemos. De repente estamos pidiendo algo y cuando lo tenemos frente a nosotros, no sabemos qué hacer con ello. Posiblemente aún como cristianos, cuando nosotros estamos orando, pidiendo por algo, no sé lo que a usted se le ocurra en este momento o lo que usted ha pedido, y cuando viene la respuesta de Dios y lo tenemos allí, lo interesante es que no sabemos qué hacer con ello. Y el no saber qué hacer con ello nos lleva a muchos conflictos internos. Y esos conflictos internos nos lleva a una situación de una mala relación con Dios. Mire, no es el pasaje con el que donde quiero basar lo que quiero compartir con usted, porque vamos a ir al libro de Éxodo. Pero nada más para que usted vea lo que aún los cristianos de repente estamos pidiendo por algo y ni siquiera aunque tenemos fe, pero cuando lo tenemos frente a nosotros, no sabemos qué hacer. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, hay un pasaje muy interesante y curioso. ¿Por qué? Bueno, allí encontramos donde la Biblia dice que Herodes toma preso a Jacobo y viendo que esto había agradado a los judíos, entonces procedió a tomar preso a Pedro y los encarcela. Y ahí están Pedro y Jacobo encarcelados. Pero fíjese lo interesante. Vea por favor qué es lo que dice Hechos capítulo 12 en el versículo 5. Así que Pedro, después de que estaba encarcelado Jacobo, en el versículo 5 había tomado ya Herodes a Pedro. Y entonces dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Ahora, fíjese por favor lo que dice la siguiente parte. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bueno, qué bueno es que siempre nosotros tenemos un respaldo cuando alguien está orando por nosotros. Sin embargo, imagínense lo siguiente. Por un lado está Pedro encarcelado y por el otro hay un grupo de cristianos que están orando por Pedro, por Jacobo. Señor, libéralos, Señor, sácalos. Ten misericordia de ellos. Clama y clama. Y este versículo dice que hacía oración sin cesar por Pedro. Y cuando de repente Dios responde esa oración, sale milagrosamente Pedro de la cárcel. Cuando sale Pedro de la cárcel y va precisamente a donde está la iglesia orando. Y llega Pedro y toca la puerta, toca el timbre y sale una mujer. Adentro está la iglesia orando. Sántese por favor conmigo hasta el versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Vea lo que dice el siguiente versículo. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de la iglesia? Versículo 15. Y ellos le dijeron, ¿cómo dice? ¿Por qué estaban orando? Y cuando estaba la respuesta, estás loca. ¿Se da cuenta? O sea, la iglesia está orando, libéralo. Y llega Pedro, toca la puerta. Imagínense si estuvieran persiguiendo a Pedro. Y detrás venían sus enemigos para matarlo. Y la mujer, oye, y de gozo lo deja allí afuera, ¿no? Y se mete. Y ya adentro le dice, ¿qué creen? Ahí está Pedro allá afuera. ¿Y qué le dice la iglesia? Estás loca. ¿Sí entiende? ¿Cuántas veces nosotros hemos orado o ha orado? Ha pedido algo y cuando lo tiene no sabe qué hacer con ello. Cuando nosotros tenemos eso de lo que de repente hemos estado orando, clamando, pidiéndole a Dios y ahora sí está ahí la respuesta, nos turbamos y ni siquiera sabemos qué hacer con ello. Vamos por favor
a ver una historia ya en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel había estado por 400 años esclavo en Egipto. Éxodo capítulo 1, acompáñeme. Quiero que tenga su Biblia, quiero llevarles algunos pasajes. Por favor, si usted me acompaña al libro de Éxodo, al capítulo 1. Les voy a poner nada más en contexto. Israel había estado esclavo por 400 años. 400 años atrás había llegado Jacob, sus hermanos, los hijos de Jacob, sus hermanos, a Egipto, y habían poblado la zona norte, que es la zona de Gosén. Y allí estaban viviendo. Muere el faraón, muere Egipto, y se levanta un rey que ni siquiera conocía lo que había estado haciendo José, lo que Dios había hecho a través de este hombre. Y bien, empiezan a pasar un tiempo de prueba, 400 años esclavo, trabajando para el faraón, trabajando para las ciudades de almacenaje, construyendo todos los edificios de Egipto. Así que de generación a generación, el pueblo de Israel aprendió a estar esclavo. Y cuando yo digo aprendió, es que cuando nosotros vivimos algo repetidamente, lo aprendemos y nos acostumbramos y solemos decir que es normal lo que estamos viviendo, porque es lo que hemos vivido, es lo que siempre ha pasado. Así que de generación a generación se iban pasando la misma historia, se iban pasando el mismo trabajo, no tenían aspiraciones. Pero en medio de esas aspiraciones, de esa situación que estaban viviendo, algo había en el corazón de mucho pueblo. Señor, sácanos. Posiblemente llegaban las noches en donde se sentaban las familias después de todo el día de trabajo y empezaban a escuchar las historias anteriores. La historia de Abraham, la historia en donde Dios le dijo a Abraham: serás una gran nación. Y ellos escuchaban. Pero cuando se levantaban al otro día, su realidad era diferente. Su realidad era ser esclavos. No había otro sueño, no había otra aspiración. Se conformaban quizás con llegar en la noche y escuchar la historia pasada. Abraham, Isaac, Jacob, José, pero ni modos. Y que a lo mejor se acostaban bien, tranquilos, cansados, sí, pero bueno, al día siguiente tenían que trabajar. Y así se la pasaron por 400 años. Esta situación llegó el punto en que el clamor de todo este pueblo subió a la presencia de Dios. Éxodo capítulo 1, versículo 10. Ahora pues, seamos sabios. Ahora, ¿qué es lo que pasó? El pueblo de Israel empezó a crecer. Y en ese crecimiento, el faraón dijo: bueno, ellos van a ser más fuertes y más grandes que nosotros. Y si nosotros les permitimos que ellos sigan creciendo, pues al ratito se nos van a subir a las barbas y ahora entonces nosotros vamos a ser esclavos de ellos. Entonces el faraón ideó un plan, en cierto sentido, medio sabio, porque dice: ahora pues seamos más sabios. Versículo 10. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestase con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo servicio, al cual los obligaban con rigor. Fíjense, por favor, en las palabras que menciona aquí: amargura, aflicción. Una familia que vive en amargura, no por una situación pasajera, era una amargura de generación a generación, era una congoja de generación a generación, se heredaba lo mismo. Es una familia que llega a un momento que pierde todos sus sueños, que pierde todas sus aspiraciones.
Y lo que estaba haciendo precisamente el faraón es lo que hace hoy en día Satanás en nuestras vidas, perdiendo nuestros sueños, afligiéndonos con amargura, con situaciones que van a distraernos del verdadero propósito que Dios tiene para nuestra vida. Ahora sí, vea, aquí está el pueblo de Israel, con una amargura, con grandes problemas, con pocos sueños, pero a pesar de eso, clamando a Dios, en un momento dado, de repente cuando despiertan, Señor, ayúdanos, Señor, sácanos de aquí. Dios llama a un hombre, su nombre es Moisés. Lo llama, no vamos hacia allá, pero la labor de Moisés era sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán. Así que Moisés primeramente se presenta con los ancianos. Cuando él llega y les dice lo que el plan de Dios para sus vidas, ellos lo reciben bien. Por favor, quiero que vea allí capítulo 4. Y vea por favor en el versículo 27. Y Jehová dijo a Aarón, cuando venía Moisés del desierto, dice, ve a recibir a Moisés al desierto. Y entonces él fue, Aarón, y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón y todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová le había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo, los ancianos. Y el pueblo, fíjese por favor que en primera instancia dice, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ahora, esa es una buena señal. Esa es una buena señal porque de repente, cuando nosotros estamos viviendo así una línea de aflicción, de congoja, de amargura, de situaciones difíciles, y escuchamos una buena noticia, nos cuesta mucho trabajo aceptarla. La cuestionamos. Como el ejemplo que estábamos nosotros pensando al principio. Señor, libera a Pedro. Y cuando Pedro está frente, le dicen que está loca. Pues porque hemos estado orando. De repente a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos pidiendo a Dios por algo y cuando viene la respuesta, no la creemos, no la aceptamos o no sabemos qué hacer con esa respuesta. Ahora, en primera instancia, estos ancianos habían recibido esta palabra y la recibieron bien. Bueno, sin embargo, ocurre algo. Cuando ellos de repente empiezan a armarse, a decir, sí, ya, nos vamos a ir, empiezan a hacer sus maletas, nos vamos a ir, y se empieza a correr el rumor. En todo el pueblo también llega el rumor en el palacio con el faraón. Y el faraón decide decir, no, estos están ociosos, denles más chamba. Y entonces no solamente tenían que hacer los ladrillos, ahora tenían que ir y buscar la paja, cortarla, picarla y hacer todo el trabajo, lo mismo pero el doble. Y eso de repente otra vez ¡pum!, les sumió. ¿Les ha pasado algo así? Que de repente usted dice, ahora sí ya la libré, ya estoy bien y todo eso, pero al otro día o al siguiente día usted dice, híjoles, creo que algo anda mal. Como que se multiplica el problema. Como que de repente la puerta que vio en su momento de salida, ahora se cierra. Y no solo se cierra, ya no hay ninguna otra. Viene Moisés y otra vez se reúne ahora con todo el pueblo. Y fíjese por favor ahora lo cambiante, la situación que pasa. Capítulo 6, por favor. Espero que no se me aburra, porque quiero llevarla a un punto. Versículo 7. Viene Moisés y les dice en el 6:6, dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo tendido y con juicios grandes. ¡Qué gran promesa! Eso era lo que estaban esperando, eso era lo que estaban buscando. Y Dios les dice a través de Moisés, y les tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo les daré por heredad, yo Jehová. De esta manera, fíjese, habló Moisés a los hijos de Israel.
Pero ¿qué pasó? Pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿A causa de qué? La congoja de espíritu. Mire, la expresión esta de congoja de espíritu no es solamente tristeza. Es una palabra que es algo así como que te oprime, pero te achica. De tal manera que no tienes deseo de nada. Pudiéramos decir es depresión, ¿sí? Y cuando viene la buena noticia, ellos, por todo lo que ellos traían, por lo que había en su corazón, por esa congoja de espíritu, por el duro trabajo, ahora no escucharon a Moisés. La buena noticia estaba ahí, pero no la escucharon. Pero aún a pesar de eso, Dios decide sacar al pueblo de Israel. Bueno, lo sacan. Pasan los primeros capítulos en donde vemos nosotros las plagas que Dios fue trayendo a Egipto. Se endurecía el faraón, se ablandaba, se endurecía, hasta que finalmente la última plaga, cuando mueren los primogénitos. Muere el primogénito del faraón y mueren todos los demás primogénitos de todo el pueblo. Y es así que entonces se abre la puerta y sale el pueblo de Israel. Celebran la Pascua. Pero quiero que vaya conmigo porque hay un detalle interesante que quiero tocar al final. Capítulo 12, por favor. Salen. Ahora vea el versículo 38. Desde el 37, perdón. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos, observe, grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Por favor, nada más eso subraye, eso déjelo allí tantito. Bueno, nada más déjeme explicarle. Sale el pueblo de Israel. Dios quería sacar al pueblo de Israel de esa servidumbre. Los iba a llevar a la tierra prometida. Pero en Egipto no solamente estaba Israel. Había gente de otras naciones que también estaban igual o en la misma condición que el pueblo de Israel. Esclavos también ahí. Pero cuando vieron la puerta abierta, aprovecharon a salir juntamente con el pueblo de Israel. O sea, eso puede ser bueno, es bueno. Si hay una puerta abierta, adelante, tómala y sal. Pero esto ocasionó un problemita más adelante. Sale el pueblo de Israel y en esa salida se aprovechan los demás que no tienen que ver nada con Israel, que no tienen nada que ver con Moisés, que no tienen nada que ver con el Dios de Israel, y también aprovechan y ¡pum!, salen. Hasta ahí, déjalo allí porque al final lo vamos a ver. Ahora, una vez que salen, tienen frente a ellos la oportunidad de ser libres. 400 años esclavos, se abre la puerta y ahora Dios les dice, eres libre, vas a la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué hacen? No saben manejar la libertad, no saben manejar ahora qué hacer, porque había un problema en ellos. Si usted se salta conmigo ahora, por favor, al capítulo 13, hay un versículo que de entrada puede parecer duro y difícil, ¿no? Que pudiéramos nosotros cuestionar a Dios y decir, Dios, híjoles, qué feo, ¿por qué no le hiciste las cosas más fáciles al pueblo de Israel? Capítulo 13, por favor, quiero que vea el versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios, ¿ya lo encontró? ¿Sí? Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. No siga leyendo allí, nada más párese tantito. Sale el pueblo de Israel y Dios dice, no los voy a llevar por el camino más cerca, que es la tierra de los filisteos. Mire, ese camino que era el más cercano entre Egipto hacia Canaán, son aproximadamente unos 240 kilómetros. Así que de Egipto hacia la tierra prometida hubieran podido llegar en poco más de 11 días, dice Deuteronomio, 11 jornadas. Sin embargo, dice que Dios tomó la decisión de no llevarlos por el camino más cerca. De entrada, yo les digo, podremos cuestionar a Dios y decir, a ver, Dios, o sea, ¿por qué de repente las cosas las hace difícil?
¿por qué no los llevó por el camino más corto? Ahora, había otro camino que pudiera ser en un caminar de un mes, no tan corto, pero con otro panorama, y es subiendo hacia el norte y costeando todo el mar Mediterráneo hasta llegar a Canaán. Pudieron haber llegado en un mes con otro panorama, caminando todo el tiempo sobre esa costa, comiendo mariscos, trabajando, tranquilos. Pero tampoco Dios los llevó allí. Los llevó por el camino más largo. Y ese camino más largo duró 40 años. Pero no fue por el plan de Dios de decir, es que les voy a hacer la vida de cuadrito, los voy a llevar 40 años. Observe ahora cuál fue la razón por la que Dios decidió no llevarles por el camino más corto, aunque parecía corto, pero era un camino de guerra, difícil. Versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino que estaba de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, ¿y qué? Y se vuelva a Egipto. Ahora, piensa por favor con lo que yo estoy diciendo. Sale, está la libertad, aquí la tengo. ¿Qué hago? No sé. Siempre yo había vivido como esclavo. Siempre había vivido de una manera. Y ahora quiero seguir haciendo las cosas de la misma manera. Eso es lo que el problema de muchos cristianos, que no tenemos la capacidad de renovar nuestra mente. Lo dice Romanos, que nosotros debemos renovar nuestra mente, pero no tenemos la capacidad de renovar. Queremos traer nuestras viejas costumbres. Hacíamos esto y lo queremos seguir haciendo lo mismo. Nuestra misma mentalidad de esclavitud, nuestra misma mentalidad de esclava, nuestra misma mentalidad de queja, la queremos traer y queremos solucionar o hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Y por eso, una y otra vez, nuestra vida cristiana, entre comillas, es tan fluctuante. Nuestra vida cristiana no llega a ningún lado, porque hemos pedido a Dios un cambio, pero cuando lo tenemos ni siquiera sabemos qué hacer con ese cambio. Israel sale y Dios dice, no lo voy a llevar por el camino más corto, porque si ellos van por ese camino más corto, van a haber guerra, van a ver a los filisteos, ¿y qué es lo que va a pasar? Ellos van a querer regresarse. ¿Sucedió? Sí. Quisieron regresarse. Fíjese, 40 años Moisés soportando la queja. ¿Para qué nos sacaste? Por lo menos allá teníamos que comer. Sí, trabajábamos duro, pero por lo menos allá teníamos comida, pepinos, melones, ajos. Y ahora mira, aquí nos sacaste, estamos a punto de morir, aquí vamos a morir en el desierto, nadie se va a acordar de nosotros, nadie, allá por lo menos si alguno de nosotros moría, bueno, nos sepultaban y nos iban a ver, etcétera, pero aquí no, queja tras queja tras queja. Y Dios, conociendo el corazón del pueblo de Israel, dijo, los voy a llevar por otro camino. Porque si los llevo por este camino corto a la primera, se me regresa. Ahora, no pierda este pasaje. Quiero que por favor vean, porque en realidad sí sucedió. Sí se regresaron, no físicamente. Hechos, por favor, capítulo 7. En el capítulo 7 nosotros encontramos a Esteban relatando, haciendo su defensa ante el Sanedrín, porque le estaban cuestionando por ser cristiano. Y fue Esteban el primer mártir del cristianismo. Y cuando él empieza a relatar algo de la historia del pueblo de Israel, toca precisamente este tema. Y quiero que vean lo que dice aquí Esteban, capítulo 7, versículo 39. Relata cómo salió el pueblo de Israel, etc. Versículo 39, por favor, y dice... para que vea el 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le había hablado en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron, escuche bien, obedecer, sino que desecharon. Y luego, ¿cómo dice su Biblia? Y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Literalmente agarraron sus chivas y regresaron? No. Estaban en otro lugar, pero su corazón
estaba en Egipto. Es lo que de repente si usted ha tenido un hijo o tiene un niño o es maestro y de repente usted castiga a un niño porque está de pie y usted le dice siéntate, y después de estar peleando y lidiando porque te sientas porque yo mando, el niño agarra y se sienta y está sentado, pero por dentro dice yo estoy de pie. Él está sentado, pero por dentro está de pie. ¿Sabe que de repente así pasa con nosotros? En teoría o en apariencia estamos obedeciendo, pero por dentro no. Este versículo es bien interesante. Dice que regresaron a Egipto en sus corazones. Ahora, entonces, ¿el problema dónde estaba? ¿En el lugar? No. El problema estaba aquí. Si analizamos un poquito nuestros problemas, de repente usted y yo le echamos la culpa a nuestro entorno, ¿no? A fulano, sutano, o sea, porque las condiciones no se dan. Pero en realidad el problema no es lo que está alrededor. El problema es nuestro corazón. Y aunque de repente nosotros queremos levantarnos, no, nuestro problema es aquí. Así que Dios tiene que tratar no con lo externo, sino con nuestro corazón. Y lo que usted y yo tenemos que empezar a dar pasos es precisamente no con actos solamente religiosos, sino con acciones que tengan que ver con un trato del corazón. Dios le dijo a Jeremías que el corazón es engañoso y que no podemos confiar en él. Nuestro corazón nos engaña. Nuestras intenciones nos pueden engañar. Y quizás nosotros podemos decir, yo ya salí de Egipto, pero Egipto no ha salido de mí. Yo ya salí de ese mundo, ya salí de esto, de aquí, allá, pero venimos cargando por dentro con ese Egipto, con esas acciones, con esas actitudes, con ese modo de pensar, de hablar, de decidir, de movernos, de vivir. Porque es lo que hay aquí en nuestro corazón. Esteban se lo dijo a esos sacerdotes. Y nuestros padres, cuando salieron de Egipto y caminaban en el desierto, en realidad ellos se quedaron allá en Egipto. Ellos se volvieron en su corazón en Egipto. Y eso es lo que nos está pasando. Así que quiero que vaya viendo, por favor. Problema número 1 tiene que ver con nuestro corazón. Tenemos la libertad. ¿Qué sabemos? ¿Qué vamos a hacer con ella? No sabemos. Y no es tanto porque no sepamos, sino porque tenemos en primer lugar un problema. El problema de nuestro corazón. Y Dios lo sabe. Y lo que Dios quiere empezar a hacer con nosotros es empezar a tratar con nuestro corazón. Ahora, aterrizo con 2 cosas. La primera, ¿recuerdan el versículo que les dije que subrayaran o que recordaran del capítulo 12? Cuando salió el pueblo de Israel, también salió una gran multitud con ellos. Bueno, esa multitud no dijo, bueno, ahí te ves Israel y nosotros tenemos nuestro camino. Se metieron. Quizás les invitaron los otros. Le dijeron, no, vente conmigo, no nos dejes solos. ¿Qué pasó años más adelante con esa gente? La primera cosa que quiero que nosotros entendamos es que si hay decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas que tienen que ver con la influencia que recibimos y que muchas veces nos hace tomar decisiones contrarias a Dios, tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. Sáltese conmigo, por favor, ahora al libro de Números, por favor. Al capítulo 11. Números, capítulo 11. 2 detalles que quiero que podamos salir en esta mañana, que tenemos que cuidar. Números, capítulo 11. Versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora, vea por favor versículos 4. Y la gente extranjera, la gente que salió, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel que también lloraron o volvieron a llorar y dijeron,
quien nos diera de comer. Muchos de nosotros decimos que somos maduros, que no somos tan influenciables. No, yo tengo ya mi criterio, nadie me influencia. No es cierto. Dese cuenta, por favor, dónde empieza el problema de esta rebelión. Hay otra versión, no sé si está aquí, hay otra versión, dice, y el populacho que estaba con el pueblo de Israel se encendió, se enojó y contagió al pueblo de Israel. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer es empezar a analizar nuestro corazón. No tanto es qué tanto somos influenciables o no, sino quién está a nuestro alrededor que nos inspira o que nos influencia positiva o negativamente. Eso va a ser muy importante. Porque les vuelvo a repetir, porque quizás usted me puede decir que yo tengo criterio, nadie me mueve, yo sé lo que quiero. La verdad es que muchas veces nosotros vamos absorbiendo la forma de pensar de la gente que está a nuestro alrededor. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién estás? ¿A quién estás escuchando? Y el pueblo de Israel, uno de los primeros problemas que tuvo, cuando tuvo que enfrentar esa libertad y que llegó más largo, fue precisamente porque había populacho, gente que no tenía nada que ver con Dios, gente que tenía otra mentalidad. Posiblemente ellos tenían todavía su idolatría allí metida. Y el pueblo de Israel, pues, decía creer en Dios. Pero esa influencia, esa mentalidad fue influenciando poco a poco, que cuando ellos empezaron a quejarse, inmediatamente los hijos de Israel también se quejaron. Oh, sí, tienen razón. Allá teníamos pescado, aquí no tenemos nada. Y empezaron a quejarse. El primer detalle que usted y yo tenemos que cuidar es precisamente la influencia y la gente que está a nuestro alrededor. Y tenemos que tomar decisiones. Hay un pasaje, la Escritura dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Pero lo más fácil es que nosotros siempre nos convertimos al mundo. No queremos ser diferentes, para que me estén señalando. Cuidemos ese primer detalle. Pero aquí hay otro, y con este quiero cerrar. Capítulo 14, por favor. Capítulo 14. Ahora, permítame un momentito. Mire, los estudiosos dicen que el pueblo de Israel que salió de Egipto era aproximadamente unos 2 millones de personas. Imagínense, Moisés era el líder, lidiando con 2 millones de personas es terrible. Si usted y yo de repente no sabemos cómo lidiar con nuestra familia de 3, y ya nos queremos colgar del ventilador, este adolescente ya no es adolescente, es un aborrecente. O sea, ya no sabemos. Imagínense Moisés lidiando 40 años. Diciendo, Dios, ¿qué hago con esto? No sé si en algún momento Moisés le dijo a Dios como aquella mujer, ¿no?, que estaba orando por su esposo, que era un borracho, que ni para nada, y un día llegó y le dice, Señor, o te lo llevas o te lo mando, ¿no? Entonces, a veces nosotros estamos pidiendo y pidiendo, y híjoles, tenemos que meter nosotros nuestra cuchara. Ahora, 2 millones de personas. De esos 2 millones de personas que salieron de Egipto hacia la tierra prometida, solo 2 fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Los demás fueron muriendo en el desierto. Y nació una generación y otra generación en 40 años. Pero de esos 2, ni siquiera Moisés pisó la tierra prometida. Uno de ellos fue Ur y el otro Caleb. Y cuando ellos estaban ahí, hay un pasaje bien interesante. Hay un libro que quiero recomendarles, se llama Uno en un millón. El reto que usted y yo tenemos es ser 1 en 1 millón. Vea el capítulo 14, por favor. Versículo 20 de Números. Entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho.
Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, mis señas y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado verá. O sea, todos van a morir. Pero, versículo 24, el pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Una versión dice, por cuanto él tuvo otra actitud. ¿Recuerdan cuál es el problema de Israel? Que no regresaron físicamente a Egipto, sino regresaron ¿dónde? En su corazón. Solo uno en 1,000,000 tuvo una actitud diferente. Se atrevió a ser diferente. Se atrevió a tener una actitud diferente, y el versículo dice, y decidió ser diferente. Usted y yo estamos llamados a ser uno en 1,000,000. Es triste ver hoy en día de que la media de los cristianos es lo mismo. No hay ni a cuál irle. La Biblia dice que por causa de nosotros el nombre de Dios es blasfemado. Los cristianos ya no son la influencia, ya no son el marco de referencia, o ya no somos, porque somos los mismos del 1,000,000. Y Dios quiere que usted y yo seamos uno en 1,000,000, que seamos diferentes, que marquemos la diferencia, que seamos no parte de los muchos, que de entre esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo, tan llena de oscuridad, de tiniebla, haya una luz resplandeciendo a través de nuestras vidas. Usted y yo, uno en 1,000,000. Por cuanto en él tuvo otra actitud, él sí va a entrar. Dos cosas que quiero que cuidemos. Número uno, nuestra influencia. La segunda cosa, nuestro corazón, que tiene que ver con nuestra actitud. Esa actitud que muchas veces nosotros nos cuesta mucho trabajo, la diferencia. Quiero terminar y cerrar con esto. Quiero que me escuche, después oramos un momento. Un famoso escritor estaba en su estudio y tomó un lápiz y comenzó a escribir. Y empezó a escribir. El año pasado tuve una cirugía y me quitaron la vesícula biliar. Tuve que quedarme en cama por un largo tiempo. El mismo año yo llegué a la edad de 60. Tuve que renunciar a mi trabajo favorito. Permanecí 30 años de mi vida en esa editorial. El mismo año experimenté el dolor por la muerte de mi padre, y mi hijo fracasó en su examen médico porque tuvo un accidente de automóvil y estuvo hospitalizado con el yeso durante varios días. La destrucción del coche fue otra pérdida. Al final, escribió, fue un año muy malo. Cuando la esposa del escritor entró en la habitación, lo encontró triste en sus pensamientos. Detrás vio una carta y un papel. Salió ella de la habitación en silencio y entonces volvió con otro papel y lo colocó al lado de su marido. Cuando el escritor vio aquel papel, se encontró con este escrito: el año pasado finalmente me deshice de mi vesícula biliar después de pasar años de dolor. Cumplí 60 años con buena salud y me retiré de mi trabajo. Ahora puedo utilizar el tiempo para escribir con mayor paz y tranquilidad. El mismo año, mi padre, a la edad de 95 años, sin depender de nadie y sin ninguna condición crítica, conoció a su Creador. El mismo año, Dios bendijo a mi hijo con una nueva oportunidad de vida. Mi coche fue destruido, pero mi hijo
se mantuvo con vida sin ninguna discapacidad. Al final, ella escribió en el papel: ese año fue una inmensa bendición de Dios. ¿Eran los mismos hechos? Sí. ¿La diferencia? La actitud. Usted y yo podemos clavarnos en nuestra infelicidad. Usted y yo podemos clavarnos y quejarnos de lo malo que estamos viviendo. O podemos levantar y dar gracias y ser diferentes. Y ser uno en un millón. ¿Quiere ponerse en pie? La diferencia la marcamos nosotros. Dios sigue siendo el mismo. El mismo Dios que tuvo Moisés es nuestro Dios. El mismo Dios de Caleb es nuestro Dios. La pregunta es si usted y yo somos el Caleb de hoy. Si somos el hombre o la mujer, uno en un millón. O venimos a ser parte de los muchos. No somos la referencia. Vamos, es más, hasta puede ser peor. Somos la burla. Y nuestro Dios, el nombre de nuestro Dios es blasfemado. ¿Quiere cerrar un momento sus ojos, por favor? Y quiero que con sus ojos cerrados, un momentito, pudiera abrir su corazón. Si alguno de ustedes que está aquí y no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, mire, ese es el primer paso, tenerle en su corazón. Porque no se trata de caminar con la gente que es cristiana. No se trata de caminar como lo hizo esta gente, vio la oportunidad, salió y caminó. Se trata de un cambio de corazón. Y el único que puede cambiar nuestro corazón es Dios. Si hay alguien que hoy no haya venido y que no haya tenido un encuentro con Dios, yo quiero que al final se acerque con alguna de las personas que le recibió de entrada. Y ellos tienen un paquete para darle y platicar un momentito con usted. Y quieren guiarle para que usted reciba a Jesús. Pero ahora, los demás que estamos aquí, podemos decirle a Dios: aquí estoy. La puerta, tú me sacaste de Egipto. La puerta está delante. Y quiero realmente valorar mi libertad en Cristo. Quiero realmente empezar a vivir una vida que te honre, que te agrade y que te sirva. Señor, tómame. ¿Alguien de los que está aquí pudiera decirle: tómame? Podemos, yo sé que usted es cristiano, pero puede decirle: Señor, yo quiero ser ese Caleb de hoy. Yo quiero ser ese hombre o esa mujer, uno en un millón. Hacer y ser la diferencia. Quiero ser ese hombre. Quiero que a partir de hoy mi vida no solo tenga sentido para mí, sino tenga sentido para muchos, en cambios realmente transformadores de impacto. Padre, gracias. Te pido, Señor, hoy, te pedimos hoy en esta mañana, que tú nos ayudes, que esta semana que estamos iniciando, este mes, podamos rectificar muchas cosas. Pero una de las cosas que empecemos a rectificar será nuestro corazón, analizarlo. Cada mañana levantarnos delante de ti, poner nuestras manos, nuestro corazón y decirte: Señor, haz lo que quieras hacer, cámbialo, transfórmalo. Quiero parecerme a Cristo. Quiero tener una actitud diferente. Quiero ser uno en un millón. Gracias, papito. Señor, te pedimos que tú bendigas cada uno de los que estamos aquí. Que en esta semana, Señor, tú abras las ventanas de los cielos. Bendíceles en su trabajo, Señor. Bendice, Señor, en cada área de su vida, en su familia. Guárdales, Padre Celestial. Guárdanos en tus manos. Nos ponemos
creyendo, Dios, que tú eres quien va delante de nosotros y que el que nos sacó de Egipto no nos va a dejar morir en el desierto. Nos va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Por eso aquí estamos. Úsanos y te damos gracias por este tiempo, Señor Jesús. Amén, Dios.